Buenos días. Buen Dios lo día. bendiga esta mañana hermosa que Dios hizo. Es un día que Dios hizo. Ama familia. Bueno, el tema de hoy es toma tu posición dentro del reino. Tomar nuestra posición dentro del reino es ubicarnos donde debemos estar, donde el Padre quiere que estemos, en una posición de gobierno, donde quiera que nos paremos, manifestar el reino. Esa es la posición que Dios quiere que tomemos, pero para eso tenemos que prepararnos, venir al Padre y llenarnos de su conocimiento, alinearnos verdaderamente a Él y seguir sus instrucciones. Nunca es tarde. Tal vez tú digas, no, yo ya tengo 50 años, ya no trae caso que entre yo al reino de Dios. Pues déjame decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde, y esta mañana puede ser tu primer día en ese encuentro con Dios Padre. Y vamos a continuar para entrar más de lleno en este tema. Bendiciones. Muy bien, pues vamos a leer una porción. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, sí pues, has resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren, yo veo algo bien importante aquí. Importante más bien este mensaje es para el que ya sabe, ¿verdad?, de qué se trata, a dónde va y a dónde te va a llevar lo que es el Evangelio del Reino. Porque si esto lo generalizamos para todos, no es el tiempo para muchos. Y quiero dejar claro eso. Que si tú estás, como dice la Escritura aquí, si pues has resucitado con Cristo. Y muchos dirán, si todavía no ha llegado la resurrección, ahí se muestra una inmadurez en cada persona cuando no entienden el mensaje, no porque sean tontos, ¿verdad?, o ignorantes, sino que no están entendiendo el ciclo, pues, en el cual se está viviendo, y conforme la preparación que tengamos cada uno de nosotros. Cuando digo nosotros, incluyo también a ustedes. Si ya estás decidido, si ya pusiste la mano en la mancera del arado, no debes de voltear para atrás, sino que tú debes de ser ambicioso, y si eres mujer, debes de ser ambiciosa. ¿Se escuchó fuerte? Sí, se escucha fuerte, porque tienes que tener una ambición por los afectos y efectos santos de parte de Dios. Bueno, ya terminé. Porque con tu vida tú vas a exaltar ¿a quién? A Yeshua, a Cristo, el resucitado. Con tu vida vas a dar testimonio de que tú también tienes la resurrección espiritual en tu vida. Cuando tú ambiciones, cuando tú desees que seas ambicioso o ambiciosa en las cosas de arriba, en las cosas de Dios.
Acaba de pasar una festividad que no me gusta mucho entrar en detalle. Miren, el 99.99% practica esta celebración que sucedió el domingo. Y yo no digo que no haya una celebración, ¿verdad? Porque en ese caso pues no estaríamos aquí en la tierra, en el mundo. Pero quiero decirles algo. Si en verdad celebras esa celebración, pues que se muestre los 365 días del año la honra a los padres. Dios mío, me metí en problemas. No nomás la festividad. ¿Saben qué veo yo en esto? Y saben qué ven muchas personas, no nada más. Es el día en que se junta algo en la mente de cada persona. Unos porque no reciben regalo, otros porque sí reciben, otros porque no están bien, otros porque sí están bien, o porque falta un hijo, porque falta el padre, o porque faltan los... Mira, es el momento en que se junta, ¿qué? Ayúdame. ¿Qué se junta en ese tiempo? Para toda persona que está dolida. Tristezas. Hay tristezas. Hay depresiones. Es un detonante todo esto. Si tú no despiertas y no ambicionas las cosas de Dios, pues vas a seguir dando tumbo, cayéndote y levantando. Hay que poner la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. Pero ¿cómo voy a poner la mirada en las cosas de arriba? Cuando tenga una mente más espiritual, no tan carnal. Y si le sigo dando, mire, tengo batería todavía, tengo como el 99% más 100. La vida nueva o la vida antigua y la vida nueva te lleva a qué? Voy a seguir en el mismo contexto, no está aquí en el texto, pero es bueno decirlo, porque también es bueno tocar esta área, no nada más la que acabo de tocar, donde pongo la mano en la herida. No es llaga, es herida todavía, sigue sangrando. Dice en Colosenses 3, capítulo 5, dice, hacer morir pues lo terrenal. ¿En quiénes? En nosotros. Y ya de ahí empieza todo lo que viene siendo la vida carnal. Por eso es que en este tema tiene que haber una vida nueva. Hacer morir todo lo terrenal. Y si les interesa saber, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, ahí está. Y le sigue dando hasta el versículo 17. Seguimos. Amén. Otro punto, mantenernos firmes, como se dio en la introducción, tener una firmeza. ¿Por qué? Porque si tú deseas o ambicionas las cosas santas de parte de Dios, se tiene que buscar también la cobertura de Yeshua. En el Salmo 91:1 dice mantenernos firmes, no dice así, sino que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, y escudo y adarga es su verdad. Se siguen cumpliendo las profecías dadas en el capítulo de Mateo 24. Habrá pestes.
El Salmo 91 nos lleva a que busquemos la cobertura, buscar el abrigo del Altísimo, buscar nosotros estar bajo esa sombra protectora, bajo ese vallado espiritual de parte de Dios y sobre todo con los ángeles guardándonos día con día, para que nuestra boca diga y hable, se abra nuestra boca y que diga lo que dice aquí. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios es en el que voy a confiar. Él me va a librar de toda pestilencia, de toda pandemia, de toda virus que le llaman el antivirus, ¿cómo le están llamando ese? Antivirus o el de la rata. Ese virus que anda por ahí provocado y hecho por la misma humanidad, de las élites. ¿Desde cuándo? Tiene mucho tiempo. Nada más que hasta ahorita lo que se está cocinando, ya el platillo ya está hecho. Pero es un platillo de destrucción y de muerte. Pero cuando tu boca hable palabra de poder, palabra espiritual, palabra con autoridad, vas a decir: Jehová es mi esperanza, Jehová es mi castillo, Jehová es mi Dios, en Él voy a confiar. Y Él me va a librar del lazo del cazador, y Él me va a librar de esa peste destructora, y Él me va a cubrir con las plumas. Es simbólico, no es que Dios tenga plumas, no estén agarrando monte, en el cual debajo de sus alas vamos a estar seguros, y dentro de lo que viene siendo ese escudo va a alargar y va a dar vida y va a dar verdad en nuestras vidas. Busca la cobertura de Dios. Busquemos la cobertura de Dios. Tenemos que también dar un fruto, pero para dar un fruto, un árbol para dar un fruto, tiene que pasar años. Al menos que sea una hortaliza, ¿verdad? Pasa unos meses, ¿no? Y se ve el fruto. En Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecer en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer para dar fruto. Necesitamos tener esa comunión, o necesitamos que el Padre permanezca en nosotros y nosotros permanecer con Él. Miren, el mejor ejemplo que ha habido de todos los servidores bíblicos, quien viene siendo principalmente y siempre va a ser el que sea más influyente, le voy a llamar así, es Jesús. Él se levantaba, Él oraba, Él permanecía, Él no daba pasos sin orar al Padre y sin recibir la dirección. Amén. Y si nosotros hacemos eso, cosas van a suceder. Amén. Hay que decidir, porque pues nadie puede decidir por nosotros. Pues quiero decirte que sí, mucha gente decide por nosotros y nos desubica. Pero cuando tú decides ubicarte ante Yeshua, antes de reaccionar, ya dejé aparte eso, ¿no? El texto que había mencionado. Ahora vámonos a Josué capítulo 2, 16. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras de vosotros no los encuentren, y estar escondido ahí 3 días hasta que los siguen, hasta los que los siguen hayan vuelto, y después irán por vuestro camino.
¿A quién aplica esto? Aplica para todos nosotros. Ubicarnos antes de reaccionar. Y yo veo algo bien tremendo aquí. En el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, no es reaccionario. No se pone al tú por tú. En el Evangelio del Reino. Y el que tiene en su mente ya esa mente espiritual, no reacciona, sino que se ubica. Se ubica. Y hay algo que me llama la atención, que es una pequeña proclamación. Padre, hoy permanezco en el Mesías. No reacciono desde la ansiedad. No reacciono de mi realidad. Habito en tu cobertura. Mi mente y mi corazón y mi espíritu se alinean contigo. No opero expuesto, opero escondido y sostenido. Todos los días nos exponemos, la mayoría de las veces sí. Pero es necesario muchas veces escondernos, si es necesario. Guardarnos. Nosotros lo hicimos este fin de semana. Nos guardamos, recibimos dirección, recibimos ubicación, recibimos cobertura, recibimos lo que viene siendo de parte de Dios. No estuvimos proclamando allá en la sede por guardarnos. Fuimos obedientes a la voz del Espíritu de Dios. No nos anduvimos exponiendo, como por ahí subió alguien un video donde se exponen en el sistema eclesiástico babilónico, donde yo, creyendo que ya habían salido de ahí y todavía permanecen, donde hay personas que todavía siguen decidiendo por otras personas, desubicándolos, sacándolos de la dirección correcta del Evangelio del Reino. Pero hemos decidido, nosotros como matrimonio, como pareja, hemos decidido soltar. Soltar, ¿saben qué significa soltar? Para que vivan el proceso. Nosotros lo hemos vivido y seguimos todavía en procesos. Pero no volvemos atrás. No volvemos al sistema eclesiástico babilónico. No volvemos porque tenemos bien firme y bien ubicado lo que dice en Colosenses capítulo 3. Deseamos las cosas, ansiamos las cosas de arriba, no las de abajo. Qué seriedad, ¿eh? Amén. Como que alguna fibra muy profunda se tocó. Como que para el próximo mayo, como que las celebraciones van a ser diferentes. Dios mío. Dice que por casa empieza el juicio, pero también empieza la enseñanza. Así que no estaba en el texto, pero pues salió. Hay que sentarse, dice, siéntate en la silla de gobierno. No hay que orar desde abajo, pidiendo permiso. Hay que orar donde estamos, desde arriba, ejerciendo autoridad que ya ha sido delegada. Desde el momento en que se te entregó tu asignación, tu ministerio, el reino, y sobre todo el conjunto, ¿verdad?, de la salvación. Hay que ejercer gobierno. ¿Dónde? En tu vida, pues. En Efesios capítulo 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó
Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, o sea, con Yeshua. Si ya estamos sentados, si en verdad estamos en el Evangelio del Reino, entonces hay que tomar el lugar. No que el lugar o lo que se mueva aquí terrenalmente en la tierra tomen el lugar y controlen lo que no debe de ser controlado, que solamente le pertenece ¿a quién? Al gobierno. Amén. Una pregunta medio extraña. ¿Cómo orarías desde tu silla de gobierno? ¿Cómo orarías? Jesús lo dejó muy en claro, o sea, Yeshua. Mateo capítulo 6, 9 dice lo siguiente: vosotros pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto se ha vuelto religioso, pero en realidad no ha sido efectuoso, o sea, no causa efecto, pues. Porque se ha hecho una recitación nada más de lo que viene siendo esta enseñanza. Y realmente no la estamos llevando a cabo como haciéndola vivas con ellos en nuestras vidas. Oramos y hay unos que rezan todavía. Y disponemos la voluntad del Padre, pero con nuestra vida y con nuestros hechos le quitamos la voluntad. Ay, Dios mío. Santo. Por eso cuando tú hablas y realmente ambicionas, ansías el Evangelio del Reino, lo de arriba, tu voluntad ya no cuenta. La que cuenta es la del Padre. Santo. Y tu oración o tu declaración, estando en la silla de gobierno, como dices, ¿verdad? Muchas veces que estás gobernando, pues en los hechos es donde sale a la luz si en realidad se hace tu voluntad o se está haciendo la del Padre. Por eso, si oramos de esta manera: Padre, me alineo a tu voluntad, ejerzo autoridad delegada sobre toda confusión, temor y declaro dirección y gobierno en mi vida. Con una sencilla oración o declaración o decreto que hagas tú en tu vida, si es sincera, se va a llevar a cabo. Si es una recitación más, no va a pasar absolutamente nada en tu vida y no va a reinar el reino de Dios. Va a seguirse haciendo ¿qué? Tu voluntad, mas no la de Dios. No la de nuestro Padre Dios. Así como escuchas. Así que dejo hasta aquí la enseñanza. Bueno, ya para concluir, quiero decirte que tu posición dentro del reino es gobierno. Que permitas al Padre por medio de ti ejercer esa autoridad y ese gobierno que Él nos ha delegado. Disculpen, ando un poquito ronca. Empezando por tu persona, para que también puedas llevar a tu familia a ese encuentro con Dios y que todos puedan ser y convertirse en una casa de reino. Porque ya estuvo bueno que dejemos esa autoridad sobre nuestra familia a otras personas.
Tal vez a tus hijos puede haber una autoridad que los esté guiando. A tus hijos tal vez sea el hijo del vecino, o tal vez sea el que se para en la esquina, el que tenga esa autoridad sobre tus hijos y no tú. Ya estuvo bueno que esa autoridad se esté manifestando, pues se esté llevando a cabo por otro lado, por otras personas, siendo que tú eres el responsable de tener ese gobierno en tu casa, con tu familia, que tu casa sea una casa de reino. Por eso se distorsiona mucho la autoridad en tu casa. Por eso a veces ni siquiera existe autoridad en tu casa. Por eso a veces cada quien hace lo que quiere y hay un desorden. Tomemos nuestra posición de gobierno en nuestra casa, esa posición que Dios nos ha dado. Por gracia. Dios te bendiga esta mañana.